Bueno, hola a todos. Mi nombre es Nicolás. Hoy voy a hablar de la conferencia número 31. Esta conferencia se llama Las criaturas mecánicas. Entonces, esta conferencia voy a explicar cómo una persona es mecánica, qué es lo que hace que sea mecánica, cómo, digamos que entender qué es una persona mecánica y cómo dejar de ser mecánicos. Entonces, lo primero es que esta persona tiene algo que es una vida. Esta vida, digamos que se ve en el día a día. Este día a día, en esa persona, digamos que está conectado en que esa persona tiene algo que son recurrencias. Las recurrencias son problemas que no causan nuestros defectos. Entonces ahora, teniendo esto en cuenta, una persona mecánica, o qué es una persona mecánica, esto es cuando una persona en su día a día, entonces todas las acciones que hacen, digamos que está alimentando sus defectos, ya que para entenderlo, tener en cuenta una persona que tiene o cumple sus recurrencias necesita alimentar sus defectos. Entonces, si yo durante mi día a día o durante mis acciones del día, digamos que alimento mis yoes, eso es ser mecánico. ¿Por qué? Ya que una persona, digamos, ser mecánico es cuando va a hacer una acción siempre tiene la misma reacción, los mismos pensamientos, los mismos deseos, las mismas emociones. Todo esto los tiene porque es una recurrencia. Entonces esto es que la persona va a hacer esta acción y entonces digamos que se le salen los mismos yoes cuando hace esa acción. Al salirse siempre esos mismos yoes, entonces esto genera que la persona esté cumpliendo una recurrencia y esté siendo mecánico a la vez. Al ser mecánico a la vez quiere decir que la persona, digamos que todos los días hacer cierta acción como un deber, digamos tender la cama. Entonces esta persona todos los días cuando llega a hacer esa acción del día a día de tender la cama, siempre alimente sus mismos yoes, siempre tenga la misma pastilla, la misma pereza, la misma ira, y siempre pelee con una persona porque digamos que le da fastidio, entonces siempre pasa la misma recurrencia, que es que la persona siempre se comporta de la misma manera, de una manera mecánica. Entonces por eso es que nosotros somos mecánicos, porque hay acciones en las que nosotros digamos que ya sabemos hacerlas, como extender la cama, y que la persona no utiliza la conciencia en eso, o no utiliza la concentración, sino que la persona lo que hace es que utiliza sus defectos, utiliza, digamos, sus yoes para hacer esas acciones en su día a día, y entonces la persona siempre le pase lo mismo, que es que le pase lo mismo, que se ponga brava, que se estrese, que las acciones le queden mal, y eso es porque una persona es mecánica. Entonces, cuando una persona es mecánica, para entenderlo mejor, nosotros somos unas máquinas. Entonces, al ser unas máquinas, nosotros tenemos o estamos siendo controlados o podemos ser controlados por varios, digamos, pilotos. Entonces, el primer piloto son nuestros yoes. Nuestros yoes son los que nos controlan en todo momento. Cuando una persona, pues digamos que uno diría que qué es lo que pasa cuando uno no está usando su conciencia. Cuando la persona no está usando su conciencia, es decir, no hace las acciones con conciencia o no está controlando con conciencia su cuerpo físico, la persona está siendo controlado por sus yoes, así no se dé cuenta. Esto es porque la persona, al no estar utilizando su conciencia, pues está utilizando los yoes. Digamos que sí o sí siempre va a tener un piloto de esta máquina. Al tener un piloto, la persona si no sale de ese problema, pues va a pasar lo de siempre, que es mecánica. O sea, digamos que la persona, para empezar a generar cambios, ya que esta conferencia busca es que una persona cambie esa mecanicidad. Si la persona no deja de ser mecánica o no cambia esa forma de ser mecánico, pues entonces la persona no puede dejar de serlo. Para hacer esto, entonces hay unos pasos. Entonces el primer paso es aceptar que uno como máquina, o uno como, digamos, como cuerpo físico, o uno como persona, uno tiene algo que son defectos. Digamos, cuando yo no acepto que yo no tengo defectos, pues yo no puedo darme cuenta que soy mecánico porque, como expliqué, lo que hace que uno sea mecánico, como en tener el fastidio cuando lava la loza, o en tratar mal siempre a una persona, o siempre decir los mismos chistes, o siempre hacer las mismas acciones, o siempre las mismas reacciones. Si no nos damos cuenta que estas acciones mecánicas son por nuestros yoes y pues, son recurrencias, pues entonces yo no puedo aceptar eso, o yo no puedo aceptar que estoy mal en eso. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo ahorita, por ejemplo, en estos momentos no me di cuenta que soy mecánico al lavar la loza porque siempre cojo los platos de la misma manera, siempre pienso lo mismo que pienso que voy a hacer esto después de que termine,
o pienso en lo que acabé de hacer. Si yo no me doy cuenta de esto, entonces pues yo no lo acepto, yo no puedo cambiar eso. Es como una persona, digamos, no puede pretender ser millonaria si la persona no primero acepta que es pobre, o si la persona no acepta que no sabe cómo hacerse millonario. Entonces, digamos que ahora sí como, o cuáles son los pasos para dejar de ser mecánico. Entonces el paso es que la persona, digamos que como es un proceso, ya que la persona no puede cambiar de la noche a la mañana, pues tiene que empezar por algo que es el día a día. Entonces la persona tiene que, digamos, mañana, entonces digamos que yo digo que mañana voy a empezar para dejar de ser mecánico. Entonces lo que tengo que hacer es que me despierto o ya digamos que tengo me propongo dejar de ser mecánico cuando me desperté. Entonces yo digo, en el día uno lo que tiene que hacer es que cuando empieza a hacer las acciones habituales como si tiene que lavar la loza, si tiene que desayunar, tiene que ir a atender la cama o tiene que ir a trabajar o a estudiar o a hacer las acciones que hace durante el día o lo que le toca hacer en ese día, digamos que la manera para darse cuenta que es mecánico y aceptarlo y pues después de dejar de serlo es empezar por mirar esas acciones, autoobservarse de esas acciones. Entonces, ¿cómo es esto? Digamos que me despierto, entonces digo, voy a, a desayunar, entonces me desperté, voy a desayunar, entonces tengo que autoobservarme cuando esté desayunando o antes de desayunar. Al hacer esto, entonces, por ejemplo, yo me doy cuenta que yo siempre, cuando me despierto, voy al baño y no, es que voy y no hago nada, o voy y, y hago ciertas acciones. Entonces, digamos que cuando yo me doy cuenta de esto, me doy cuenta que soy mecánico en eso. Que, por ejemplo, hay veces que yo me despierto y voy y miro tal acción o hago tal acción o reviso el celular y después ahí sí voy y hago la acción que tendría que hacer, que es desayunar, por ejemplo. Entonces, la persona ya empezó a darse cuenta que es mecánico en ese aspecto, o que por ejemplo le toca hacer el desayuno, entonces la persona empieza a observarse cuando va a ir a hacer el desayuno desde que se levantó de la cama y se da cuenta que le dio pereza antes de levantarse, entonces se dio cuenta que es perezoso y que se demora mucho tiempo, entonces la persona se demora más tiempo del que debería en levantarse y ir a hacer el desayuno, entonces la persona ya se empezó a dar cuenta y ya empieza a no aceptar, pero ya se da cuenta que él es mecánico, que él siempre que se despierta, o sea, digamos que la persona es como si se generara un shock, que la persona se da cuenta que él es así. Es como cuando una persona dice, se metió en un problema, y digamos que la persona tenía o estaba tomada, o estaba alcoholizada, y él dice, yo no sé, o yo no sabía que yo me comportaba así tomada, porque usted me mostró un video y ya me di cuenta que yo siempre hablo así, o camino así, o trato mal, o trato bien a las personas. Es lo mismo, solo que en vez de que alguien me muestre cómo yo me comporto en las acciones, lo haga yo mismo. Yo sea quien me lo demuestre o quien se dé cuenta de esto. Entonces, la manera de hacer esto es, como decía, con la autoobservación en su día a día, o empezar por un día, en las acciones de ese día. Cuando la persona empieza a hacer esto, empieza a darse cuenta desde antes de actuar qué es lo que lo va a hacer que actúe en eso. Por ejemplo, que yo miro a una persona, entonces digamos que en el día a día, en las acciones, voy a ir a trabajar. Entonces, voy a ir a trabajar y me tengo que encontrar con un compañero de trabajo, el compañero de trabajo de eso. Entonces, digamos que en el compañero de trabajo a mí me cae mal. Entonces, si yo ya me estoy observando desde antes y yo, digamos que yo ya estoy a punto de llegar al trabajo, entonces yo puede que ya me dé cuenta que ya tengo fastidio, que ya tengo pereza, que tengo mala disposición y que tengo todo lo que siempre se me ha dado, pero que no me he dado cuenta porque sé que voy a encontrarme con esa persona. Yo al eliminar todo esto, al eliminar esos fastidios, esas ganas y todo esto que tengo desde antes de hacer esa acción, puede que llegue y haga esa acción bien y aparte trayendo esa recurrencia. ¿Esto qué es que quiere decir? Que yo, si por ejemplo nunca saludaba a esa persona o las acciones me quedaban mal porque me preocupaba por qué era lo que él dijera o porque yo estaba más preocupado por lo que él hiciera o digamos que todo lo que no me permitía hacer esa acción bien, como yo ya estoy eliminando todo esto y todo observándome, entonces puede que yo ya me concentre más en esa acción porque yo ya estoy enfocado en lo que es, por ejemplo, el trabajo en cumplir con el trabajo y no en mirar el celular o mirar si estoy bien arreglado o mirar qué es lo que está haciendo él o digamos si me hago entender con eso.
es que la persona empiece todos los días a observarse en las acciones para que empiece a darse cuenta cómo es, que por ejemplo, cómo la persona siempre saluda a tal persona de esta manera y cómo siempre saluda a esta otra de esta, o cómo siempre que coge el autobús, la persona siempre dice lo mismo, que aunque sean, uno diría que son detalles o que son cosas que no sirven, son las cosas que la persona empieza o tiene que empezar a hacer para dejar de ser mecánico, porque es lo que más hace. O sea, digamos que es más difícil que yo intente cambiar algo que actúo siempre de la misma manera, digamos que en mi cumpleaños, que siempre digo, no, es que yo no quiero que me celebren el cumpleaños, entonces es más difícil cambiar esto porque tengo que esperar todo un año a, por ejemplo, cambiar la reacción que tengo cuando miro a una persona que me cae mal, porque yo ya lo hago todos los días, digamos, con el trabajo, todos los días que tengo que ir a hacer eso, entonces todos los días pues siempre me voy a comportar de la misma manera. Entonces esto es que la manera de dejar de ser mecánico es que una persona empiece por autoobservarse en sus acciones del día a día, en cualquier día, que se proponga hacer estas acciones, que autoobserve todo lo que esté pensando, deseando y sintiendo, y eso le va a permitir que la persona no cumpla esas recurrencias de todos los días actuar de la misma manera y que esas acciones les hagan bien. Otra cosa, ya para terminar la conferencia, es que la persona tiene que aceptar que, así como tiene que aceptar que, o empezar a darse cuenta que es mecánico, tiene que aceptar que lo que está haciendo en esos momentos cuando se autoobserva es mal. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo no me doy cuenta que yo soy mecánico y, no, y digamos que no acepto que eso es malo, entonces lo que va a pasar es que yo ya me voy a dar cuenta que eso es malo, pero lo sigo haciendo. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona vea, ya sepa que antes de encontrarse con la persona del trabajo que le cae mal, ya sabe que le va a decir esto, ya sabe que va a pensar esto, que va a actuar esto, o que va a hacer esas diferentes acciones, y la persona ya sabe que es mecánico en eso, porque siempre hace lo mismo, pero entonces la persona, si no se propone quitarse eso, pues no va a lograr el cambio, que es lo más importante, porque entonces la persona lo que va a hacer es que va a seguir como siempre, solamente que se va a dar cuenta de lo que está haciendo, pero al igual sigue teniendo las mismas consecuencias. Entonces, cuando la persona, para darse cuenta o para si un problema que siempre ha estado toda su vida en ese, digamos, en un vicio. Si yo quiero salirme de un vicio, yo tengo que buscar el cambio en eso. El buscar el cambio en eso es que llegue un día donde, digamos que si siempre ya detecté que me daban ganas de tomar o digamos de viciar lo que yo estuviera viciado, cuando digamos que me despertaba, entonces siempre me despertaba y me daban ganas de viciar eso, digamos que fumar o tomar o coger el celular todo el tiempo. Entonces, como yo ya me di cuenta de eso, ya me di cuenta que soy mecánico en eso, yo tengo que buscar el cambio. Ese es el siguiente paso. El siguiente paso se profundiza más en la conferencia El Cambio Radical, que es la siguiente, que es donde ya se enfoca en que la persona se dé cuenta que es mecánica, digamos que acepte que es mecánica y que busque el cambio, que eso es lo que va a explicar la siguiente conferencia. Entonces esa sería esta conferencia.